El capítulo 8, que muchas veces tal vez hemos meditado, tenemos que tener en cuenta esta palabra, porque si tenemos el Espíritu de Dios, tenemos que dejarnos guiar por el Espíritu de Dios. El Espíritu, hermano, sabemos que es derramado en nuestros corazones, como dice el apóstol Pablo. El Espíritu, hermano, nos sella. El Espíritu Santo lo que nos hace es pertenecer a Él. Pertenecer a Él. Y mire lo que dice la palabra del Señor para que lo que tengamos en cuenta. En la carta a los Romanos, en el capítulo 8, y dice así, la vida en el Espíritu. Dice así la palabra del Señor. En el versículo 5, dice así. Efectivamente, los que viven según la carne desean lo que es propio de la carne, mas los que viven según el Espíritu buscan lo espiritual. Palabra de Dios. Los que viven la carne desean lo que es carne, pero nosotros poseemos el Espíritu de Dios por el bautismo, y más aún, hermanos, porque sabiendo, hermano, de que el Espíritu es derramado en nosotros en el bautismo. Pero cuando recibimos la efusión del Espíritu cuando entramos a la renovación carismática, en aquel retiro que nos impone las manos, hermanos, pertenecemos más, decido más a seguir al Señor y vivir según el Espíritu de Dios. Porque tal vez, hermano, nos descomponemos. Jóvenes, cada quien tiene una historia de vida, ¿sí? Y tal vez viviste la carne, viviste el mundo, te desordenaste, pero cuando recibiste la infusión del Espíritu Santo, porque Dios te llamó para servicio, porque eres un buen hombre, una buena mujer para su servicio, Él te llamó y Él te selló y Él te dio carismas para servir a los demás. Y la carne, hermanos, destruye. Por eso es que nosotros, hermanos, como carismáticos, como servidores que somos, dice la palabra del Señor que, pero los que viven según el Espíritu, ¿qué dice? Buscan, ¿qué cosa? Lo espiritual. ¿Y qué cosa es buscar lo espiritual, hermanos? A ver, ¿qué cosa es buscar lo espiritual? A ver, buscar a Dios. No buscamos, hermanos, discotecas. No estamos buscando, hermanos, cantinas. Miren, hermanos, nosotros tenemos que vivir. Ahí está entonces. Si nosotros somos carismáticos, no podemos revolver las cosas. Tenemos que cuidar lo que el Señor nos dio. Amén, hermanos. ¿Eh? Sí. ¿Estás sirviendo al diablo, al mundo, o estás sirviendo a Dios? Tú que estás en el ministerio, este ministerio es de sanación. Es muy delicado. Más adelante te voy a leer un texto. Y hermanos, han calladito, hermano. Ya me pongo el padre. No, esperen, es así. Cuida. Si no te has dado cuenta de eso, ahora sí te das cuenta, más aún, haz conciencia. La carne, entonces, Espíritu dice, los que viven según en la carne, desean la carne. Pero Cristo te llamó. Cristo te selló con su Espíritu. Ya tú tal vez disfrutaste del mundo. Ya supiste lo que es la carne. Y lo infeliz que se vive sin Dios. Pero ahora que Cristo te llamó a su servicio, ahora vives lo espiritual. Ahí está la gracia, hermano, del Señor en sus carismas que nos ha dado, que no podemos revolverlo con las cosas del mundo. Sí, imagínense, hermano, que yo no sé, ¿verdad? A veces este ministerio es muy fuerte. ¿Sí? Es muy fuerte. Todos los ministerios son buenísimos, que son de Dios. Pero este ministerio, hermano, tenemos que cuidarlo mucho más. Porque luchamos, hermano, contra los espíritus malignos. Imagínense que nosotros vamos a una misa de sanación, ¿verdad? Y todo.
Y tal vez un día antes, ¿verdad? El peluquero. ¿Saben qué cosa es eso? Es una canción. ¿Verdad? Eso de Aniceto Molina. Y al día siguiente va a una misa de sanación, hermano, y vamos a orar. Aleluya, sana, Señor, esta hermana, ¿verdad? Y después te moviste todo el... A ver, ¿a quién le está sirviendo? Pon tu mano en la conciencia. Tenemos que cuidar lo que el Señor nos ha dado. Mira lo que está diciendo la palabra de Dios, la carta a los romanos. Los que viven según la carne desean lo que es propio según la carne. Pero los que viven según el Espíritu buscan lo espiritual. Buscamos de lo bueno de Dios, escuchando su palabra, obedeciendo la palabra de Dios. No podemos revolvernos. No podemos revolvernos. ¿Sí? Tenemos que tener mucho cuidado. Somos servidores del Señor. Por eso la gente a veces no es del ministerio de sanación. Ya, no sé. ¿Sí? Cuando te señalan a ti, y no es predicado, y no es verdad, padrecito. Sí, pues sí, la gente nos señala también. Cuando el padrecito, que está ungido por el Espíritu de Dios, hermano, también baila el peluquero. ¿Sí? Y te aseguro que tal vez tienes vergüenza de alabar al Señor, ¿verdad? En las asambleas y todo, y solo estás así. Y cuando estás bailando tal vez esa canción, se gozan porque saben que es verdad. Están gozando los hermanos. Pero bueno, entonces sigamos leyendo lo que dice. Mire, esto es una gran enseñanza, porque tenemos que fortalecer lo que el Señor nos ha dado. ¿Sí? Tenemos que fortalecer lo que el Señor nos ha dado, porque vamos a compadecer ante Él. Lo del hombre de los talentos, hermanos, a ver, entrégamelos. Vamos a compadecer. ¿Cuánto hiciste? ¿Qué hiciste? Señor, me diste 10, no lo multipliqué, te di otros 10. Bueno. ¿Y qué dice el Señor? Siervo bueno. Siervo bueno. Qué bueno cuando compadezcas ante el Señor y tú has trabajado. Señor, aquí está. Siervo bueno. Qué bueno que el Señor mismo nos llama siervo bueno. Entonces, vamos a compadecer ante el Señor, a entregar lo que el Señor nos dio. Y si no hiciste nada, siervo malo. Qué triste eso, que el Señor mismo te diga eso. Entonces, en el versículo 6, ahora bien, las tendencias de la carne desembocan en la muerte, mas las del Espíritu conducen a la vida y la paz, ya que las tendencias de la carne llevan al odio de Dios. No se someten a la ley de Dios, ni siquiera pueden. Así que los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Los que viven en la carne no pueden agradar. O sea, si nosotros, hermanos, que decimos cristianos, somos carismáticos y tenemos el Espíritu de Dios, el Señor nos dio de carismas, pero si actuamos como el mundo, entonces, ¿qué dice la palabra? No puede agradar. Tenga cuidado. Tenemos que agradar a Dios obedeciéndole a Él en su palabra.
Vamos a ver más adelante en la carta a los Efesios, en el capítulo 29, capítulo 4, versículo 29. Si tenemos el Espíritu de Dios en nuestra vida, y si tenemos estas cosas, miren lo que el Espíritu, hermano, hay algo en el Espíritu que vamos a pensar mucho de lo que el apóstol Pablo va a decir en este texto. Capítulo 4, versículo 29. 4, 29. ¿Ya lo tienen? Bien. No digáis palabras que puedan herir, sino las que sean oportunas para edificar según la necesidad, y hacer el bien a los que los escuchan. No entristezcan al Espíritu de Dios, con el que fuisteis sellados para el día de la redención. Mire lo que dice en el versículo 30. ¿Cuál es lo que el Espíritu Santo hay en él? Dice, no el Espíritu que habita en nosotros. Ese Espíritu de Dios que está en nuestra vida, con la que dice el apóstol Pablo, fuimos sellados. Y que ahora, hermanos, ha sucedido algo impresionante y maravilloso. Estar aquí en la renovación carismática, el día que tú recibiste esa efusión, entonces, dice la palabra del Señor, pues no la entristezcan con las malas obras que podemos hacer, revolviendo las cosas. El Espíritu se entristece, dice. Lo reflejamos, hermano. Cuando andamos viviendo según la carne, se refleja. Se refleja. Sí, se refleja cuando estamos viviendo, hermano, en pecado. Se refleja. No somos los mismos. Y uno se siente mal. Y eso reluce, hermano, cuando no estamos viviendo según Dios. Por eso usted, hermano, este ministerio en el que he sido llamado, ¿sí? No es porque le he escogido yo. No es porque le he escogido usted. Usted no ha escogido estar aquí. Es Dios que lo ha llamado. Eso es bonito, hermano. Así es el servicio del Señor. Sí, porque tal vez mucha gente que está en otro grupo, que está en otro lado, en otro ministerio, desearían estar aquí, pero no han sido llamados. Pero siguen sirviendo. Pero este ministerio, hermano, tenemos que cuidarlo mucho. No entristezcamos lo que el Señor nos ha dado. No nos entristezcamos al Espíritu Santo que está en nuestra vida, en su servicio, en este ministerio, en este servicio. ¿Por qué? Porque este ministerio, hermano, es fuerte y luchamos contra las fuerzas malignas. ¿Sí? Porque por eso es que tenemos que vivir, como dice el apóstol Pablo a los romanos, en el texto que hemos leído anteriormente, ¿verdad? Que el Espíritu Santo, hermanos, no podemos nosotros vivir según la carne, sino según el Espíritu de Dios. Veamos. En el versículo 31 ahí mismo, no entristezcáis al Espíritu Santo de Dios, con el que fuiste sellados para el día de la redención. Que desaparezca de entre ustedes cualquier clase de amargura. ¿Qué cosa dice? ¿Que tiene que desaparecer, hermanos? La amargura. Porque eso debilita los carismas. Eso debilita el espíritu que hay en nosotros, hermano. Se entristece, dice la palabra del Señor, cuando tenemos estas cosas. Dice que desaparezca entonces entre ustedes cualquier clase de amargura, ira, cólera, gritos, maledicencia y maldad. Mira, hermano, cuánto el Señor está enumerando, el apóstol Pablo enumerando
que no entristezcamos al Espíritu Santo con estas cosas. La amargura. ¿Qué más dice? La ira, el odio, la maldad. Hermano, el mal existe, claro. El mal existe. Y eso debemos tener en cuenta nosotros, que el mal existe, hermano, y lucha también para destruirnos. El espíritu de maldad quiere destruirnos, hermano, también a nosotros que poseemos el Espíritu de Dios. Y por eso tenemos que tener mucho cuidado. Porque nos puede destruir, hermano, si jugamos con Dios. Si jugamos, hermano, y no estamos cuidando la gracia que el Señor nos da, el espíritu de maldad te va a destruir. Y te destruye, hermano. Tengamos mucho cuidado por eso, hermano. No les quiero meter miedo, pero tenemos que cuidar, hermano. ¿Sí? Tenemos que cuidar. El Señor me dio esta gracia de ser sacerdote, que no le escogí yo, sino que el Señor me llamó. Hermano, tengo que cuidar eso. ¿Sí? Tengo que cuidarlo mucho. Obedeciéndole a Él, a su palabra. ¿Sí? Esto. Bien. Aquí entonces, hermanos, quiero ofrecerles esta palabra también, porque así nos fortalecemos nosotros. Nos fortalecemos con esta palabra que hoy les voy a dar del capítulo 6, de ahí mismo la carta a los Efesios, el capítulo 6, en el versículo 10. Solo le dé vuelta a la página nada más. Ahí mismo sí. Y dice así el apóstol, sigue diciendo, esto es lo que tenemos que tener en cuenta los servidores de Dios. Tengamos en cuenta esta palabra que vamos a escuchar, porque aquí vamos a fortalecer nuestra vida. Porque sé que después de esta prédica usted va a hacer conciencia, y tiene que ser así, tomar conciencia de la vida que lleva, del llamado que el Señor le ha dado, para servir mejor, para servir según lo que quiere el Señor de nuestra vida, y así entregarle al Señor, y me diga el Señor, siervo bueno. Amén. Siervo bueno. Esto es lo que nos fortalece, hermanos, en los carismas, en los dones. Esto es lo que nos va a fortalecer en lo que el Señor nos ha entregado. Tengamos en cuenta esta palabra. Capítulo 6, versículo 10. ¿Están asustados, hermano? Bien. Por lo demás, fortaleceos por medio del Señor. ¿Cómo dice, hermano? O sea, hermano, que cuando nosotros estamos apegados al Señor, somos fuertes. Amén. Fortaleceos por medio del Señor, de su fuerza poderosa. Gloria a Dios, hermano. Mire qué maravilla, ¿no? No sé cómo te sientes con esta palabra, pero mire, es fuerte. Revístanse de las armas de Dios para poder resistir a las hechanzas del demonio. Porque nuestra lucha no va dirigida contra simples seres humanos, sino contra los principados, potestades, dominadores de este mundo tenebroso y los espíritus del mal que están en el aire. Por eso, escuche bien, tomen, ¿qué cosa dice? Dígalo usted. Tomen las armaduras de Dios. ¿Cuáles son esas armaduras? Tomen las armaduras de Dios para que puedan resistir en el día funesto, manteniéndose firmes después de haber vencido todo. Manteneos firmes, ceñida vuestra cintura con la verdad, revestidos de la justicia como coraza, calzaos con el celo por el evangelio de la paz, embrazando siempre el escudo de la fe,
para que puedan apagar con él todos los encendidos dardos del maligno. Tomad también el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Manteneos siempre en oración, en súplica, orando en toda ocasión por medio del Espíritu, velando juntos con perseverancia e intercediendo por todos los santos. Y orad también por mí, para que Dios me conceda la palabra adecuada cuando abra mi boca, para dar a conocer con valentía el misterio del Evangelio, del cual soy embajador entre cadenas, y pueda hablar de él valientemente como conviene. Palabra de Dios. Cuántas gracias el Señor nos da. ¿Para qué? Y comienza el texto fortaleciéndonos en Dios. Tenemos, dice aquí, hermanos, también el texto, manteniéndonos en obediencia, manteniéndonos en súplica, manteniéndonos en oración. Hermanos, si no oramos, ya sabe que nos destruye el enemigo. ¿Sí? Por eso esas adoraciones eucarísticas que tienen ustedes, hay adoración eucarística, ¿verdad? Bellísima que ustedes hacen. Hermano, ahí está la fortaleza. Dicen, ¿a dónde? Nuestra fortaleza está en el Señor. Ahí está, de su fuerza poderosa. Ahí entonces nos hacemos fuertes, porque combatimos con las fuerzas del enemigo también. Pero las fortalezas, hermano, con las que podemos vencer esas cosas del mundo, las cosas del enemigo, están fortaleciendo nuestra vida en Dios. Cuando adoramos a Jesús, cuando nosotros, hermano, nos entregamos a Él. Por eso no debemos de perder, hermano, esas gracias que hay o que tenemos aquí en esta diócesis. Adorar al Señor en la Eucaristía. Ahí está todo, hermano. Ahí está nuestra fortaleza. No se tiene que perder eso. Ahí está nuestra fortaleza. Y espero que vayan todos a esa adoración eucarística. Van todos, hermano. No me digan. Sí, yo los animo en el nombre de Jesús. Sí. He escuchado tantos testimonios aquí, hermano, de esas adoraciones eucarísticas. ¿Por qué? Porque ahí está la fortaleza. Ahí está la fortaleza que, apegados entonces al Señor, vamos a vencer. Vamos a vencer. ¿Sí? Vamos a vencer. Entonces, hermanos, esa palabra que oye el apóstol Pablo, ahí está. Hay que revestirnos de Dios. Revístanse de su fuerza poderosa. Tenemos que tener entonces, hermano, dice, la palabra de Dios, tenemos de tenerlo en cuenta en nuestra vida. Tenemos que estudiarla. Tenemos entonces que llevarla en el corazón, esa palabra que nos fortalece. Así vamos cuidando lo que el Señor nos da. Y yo creo que estamos claros y clarísimos lo que he predicado, lo que nos dice la palabra del Señor en la carta, vivir según el Espíritu. Según el Espíritu. ¿Y qué nos enseña el Espíritu? Que tenemos entonces, hermanos, que vivir esa gracia que el Señor nos ha dado. Y es lo que dice el otro texto, Gálatas, en el capítulo 5, en el versículo 22. Tenemos que manifestar, hermanos, porque se siente cuando estamos viviendo según el Espíritu. Tenemos que cuidar mucho. Y cuando lo cuidamos se manifiestan esos frutos que solamente el Espíritu da. Se manifiesta eternamente
lo que el Señor nos da. Y miren lo que dice el apóstol San Pablo a los Gálatas. En cambio, capítulo 5, versículo 22. En cambio, los frutos del Espíritu son amor. ¿Qué más? Alegría, paz. ¿Qué más? Bondad, fidelidad, modestia, dominio de sí mismo. Palabra de Dios. Eso tenemos que manifestar. Si yo pertenezco, hermano, si yo vivo según el Espíritu, eso voy a manifestar. ¿Sí? Eso voy a manifestar. Lo que el Señor nos está diciendo, lo que el Espíritu Santo, mire, refleja, manifiesta. Lo que tenemos se refleja ante los demás. ¿Sí? Hay gente, hermano, que no sé si aquí pasa, ¿verdad? Pero hay dones extraordinarios. Ustedes saben, hermanos, que hay dos tipos de lengua: el don de lenguas y el don de la lengua. Ya saben cuál es esa, ¿verdad? ¿Se imagina usted, verdad? ¿Cuál es el que conoce usted? ¿El don de lenguas o el don de la lengua? El don de lenguas es lo que el Señor nos da. Y el don de la lengua es el que yo tengo. Hay gente que y destruyen algo. Entonces, mira, aquí está lo que dice, ¿verdad? La palabra, el fruto. Y hay otros que tienen, ¿verdad? Ustedes saben que existe el don, ¿verdad? El descanso en el Espíritu, ¿verdad? Y el otro, ¿saben cuál es, hermano? Ya saben cuál es el otro, ¿verdad? Y el Señor cayó en descanso. Cayó en descanso. Pero eso no, ¿verdad? Aquí no hay. Bendito sea el Señor. Bendito sea el Señor. Que no existen esas cosas aquí en este ministerio. Gloria al Señor. Entonces, hermano, miren lo que se refleja aquí: fidelidad. Tenemos que ser fieles. Y fidelidad a la palabra del Señor. Obedientes. Ahí vamos a cuidar. Ser obedientes. A veces el coordinador le dice: mire, hermano, va a hacer usted la oración de perdón. No, ahora. Mire, hermano, usted va a leer la lectura. La primera lectura. Ay, usted no traje los antiguos. Como la canción, hay una canción. Estoy aquí para servirle a Él. Estoy aquí para darle a Él. Y no voy a negarme. Y no voy a... ¿Ya sabe cuál es? Bueno, tiene que ver. Entonces, y la canción dice, ¿verdad? Cuando dice, ¿verdad? Hermano, va a hacer la primera lectura. Ay, no, mi hijo, no traje los anteojos. Mire, hermano, necesitamos su camioneta para trasladar la silla. Entonces, ay, no, los frenos no andan buenos. Y como vino, pues. ¿Han escuchado? Escuchen. Y entonces, y el otro dice: miren, hermanos, tenemos la misa de sanación el próximo sábado, tenemos la adoración eucarística el viernes, y entonces van: ay, no, porque voy a ir al concierto de Ricky Martin. No voy a poder, ¿verdad? Que no les pase a ustedes eso. ¿Verdad que no, hermano? ¿Verdad que no? Bendito sea el Señor. Dele aplauso al Rey de Reyes, porque ustedes viven según el Espíritu de Dios, no viven según la carne, y nosotros vamos a fortalecernos en el Señor, obedientes, a transmitir la fe, la esperanza y el amor. Y ahí eso nos fortalece.
hermano, a seguir a Cristo. Porque el día en que nosotros estemos ante Él, qué bonito va a ser cuando te diga, siervo bueno. Amén. Siervo bueno. Eso es maravilloso. Espero que nos haya fortalecido y a tomar conciencia de esto, hermano. ¿Bien? ¿Sí? Ya les dije, no es que les quise meter miedo, sino, hermano, que nos fortalezcamos, que vayamos dándonos, hermano, aquellas cosas que a veces tenemos del mundo. Tenemos que vivir según el Espíritu. Amén. Ponte de pie, ponte de pie. Gloria.